Algo que vamos a ver es una parte, y quiero mostrarte aquí lo que se le conoce como la rueda de las emociones. En esta rueda de las emociones muchos autores dicen que las emociones básicas son un número determinado. La mayor parte de los autores coinciden con 6 emociones básicas. Pero esas 6 emociones básicas que tú ves en esta rueda de las emociones en el centro, se desprenden unas emociones que se conocen como emociones secundarias. Y en total, en todo este cúmulo de emociones, son más de 100 emociones. Así que yo quiero que tú estés muy, muy atento en todo esto. Y bueno, pues yo quiero ya ahorita en la forma de comunicarnos, ya también nos comunicamos a través de las emociones. Este icono representa, ¿qué representa? Enojo, ¿no? Cuando algo no nos pareció, algo que pasó, de lo que tú tienes ahí en tu WhatsApp, no solamente una carita, a veces pones unas 3 o 4, depende la intensidad de esa emoción que tú sientes, ¿no? O también, por ejemplo, ayer recibimos una gran noticia por parte de la prima de mi esposa compartiéndonos que están esperando un bebé y todos con carita feliz, felicitaciones, el de porras, expresándonos las emociones a través de este medio. O también está la parte, ¿no? Cuando estamos preocupados y hacemos la carita, oye, ya está esta decisión, no, todavía no la tengo, y ahí expresamos a la otra persona a través del medio de comunicación que es el teléfono, una expresión de comunicación como esas. O cuando nos comparten una noticia nada agradable, una noticia lamentable, también expresamos, y a veces no solamente con una carita, también con varias caritas, y expresamos la tristeza que sentimos, ¿no? Y expresamos el monito llorando y nos identificamos en la emoción así. También está la emoción de sorpresa, ¿no? Ayer que te comentaba que recibimos esa noticia, aparte de la alegría, está la noticia de la sorpresa, de wow, no nos la esperábamos, qué increíble, qué especial. Y algunos compartiendo sonrisa, otros la sorpresa. Y bueno, también está la emoción de cuando está algo desagradable, cuando algo que no nos agrada, nos disgusta. Y ahí está también todo un cúmulo, ¿no? de emociones y de cosas que podemos expresar. Y ve, yo creo que en la comunicación en la semana, en tu semana, estuvo llena de expresión de emociones. El día de hoy vamos a compartir una clase clave, una clase, un estudio muy, muy, muy clave en nuestra vida de día a día. Es la parte número 4 y el título del estudio de esta mañana se titula así: ¿Cómo lidiar con tus emociones? ¿Cómo lidiar con tus emociones? Y bueno, pues a veces pasa, no sé si te ocurre, pero es tan loco, ¿no? Que hay veces que todos tenemos días en que nos sentimos súper bien y motivados, días en los que enfrentamos la vida con una actitud vencedora, pero también hay días en los que sentimos que nada nos sale bien. Nos tomamos todo a mal, nos sobrepasan las circunstancias, que en otros momentos pudo haber sido tranquilidad. Consideraríamos como cosas menores, pero en ese momento todo lo tomamos a mal. ¿Cómo es posible que nos podamos enfrentar a las mismas situaciones de diferente manera, ¿no? A veces lo tomamos a bien y a veces lo tomamos a mal si somos las mismas personas. ¿Por qué funcionamos en días tan bien y en otros tan mal? A veces solamente decimos tuve un mal día o tengo un gran día, pero a veces es al levantarnos, tan solo al levantarnos a veces nosotros podemos reconocer que algo no anda bien. Entonces en este estudio de cómo lidiar con las emociones vamos a aprender esta parte de cómo funcionan, qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te vas a sorprender porque hay muchas escrituras que hablan acerca de expresión de las emociones. Por ejemplo, en Proverbios 13:12, en la traducción del lenguaje actual, dice así: qué tristeza da que los deseos no se cumplan. ¿No te sientes identificado? Da tristeza que los deseos no se cumplan. Y cómo nos llena de alegría ver cumplidos nuestros deseos.
Ve cómo la palabra de Dios habla de esas emociones en contraste, de esas experiencias que dice, qué tristeza da cuando nuestros deseos no se cumplen, pero qué alegría da cuando vemos cumplidos nuestros deseos. En Génesis 45:1, una cita bíblica impresionante que yo regularmente cuando estoy leyendo todo el contexto de esta historia, me pongo a llorar también con José, porque es de José. Dice en Génesis 45:1, en la versión Biblia la palabra, dice, no pudiendo ya contener la emoción ante los que estaban con él, José exclamó, salid todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Nos explica esta escena de Génesis 45:1 de cuando José, y la Biblia lo expresa así, que ya no pudo contener la emoción. Somos seres emocionales y dice que ya sacó a todos, y recuerda el versículo 2, dice que se puso a llorar con sus hermanos y la gente lo escuchaba aunque estaba a puerta cerrada, porque ya estaba con una emoción al tope. Y la Biblia nos enseña que no era con rencor, no era con cosas, pero había algo en sus corazones, eran sus hermanos en una experiencia en Génesis 45. Mateo 26, verso 38, nueva traducción viviente, dice así, y es Jesús, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mi alma, qué expresión de Jesús tan directa, tan firme, tan clara, ¿no? Dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Él tenía identificado qué emoción estaba experimentando. No era miedo, no era desagrado, era una tristeza tan grande, dice, que hasta el punto de la muerte. Y vemos ahí la decisión que él toma. Filipenses 4:4. Vemos en las escrituras anteriores, vemos a personajes que nosotros leemos y conocemos de la palabra de Dios expresando emociones. Tristeza, principalmente es lo que vimos. Pero también la Biblia lo que vamos a ver es que nos desafía a dirigir nuestras emociones, a dirigirlas a un punto. En Filipenses 4:4, en la traducción lenguaje actual, dice así, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Es una palabra en imperativo, un mandato, no es una sugerencia. Nos está diciendo, vivan con alegría su vida cristiana. Hey, pero espérate, Pablo, ¿cómo es que voy a vivir mi vida cristiana con alegría? ¿Tú conoces mi vida? ¿Tú conoces mi entorno? ¿Tú conoces mi pasado? ¿Por qué me dices que viva con alegría mi vida cristiana? Y luego me lo repites, vive con alegría. Es interesante. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Entonces aquí podemos suponer, ver en la expectativa que las emociones pueden dirigirse. En Filipenses 4, en ese mismo capítulo, más adelante en el versículo 6 y versículo 8, en la Nueva Traducción Internacional dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, en oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten por nada. Otras versiones dicen, no se preocupen por nada. A ver, espérame. O sea, también la emoción de la preocupación, ¿puedo dirigirla? Oh, interesante. En unas me manda a vivir con alegría, en no lo hagan, no se preocupen, no, también es interesante que nos habla de que el ser humano podemos de alguna manera gestionar o administrar nuestras emociones. Otro texto que nos hace referencia al respecto dice en Efesios 4:26, traducción lenguaje actual. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Si se enojan, dice, vas a experimentar esta emoción de enojo,
tienes que tener cuidado. No permitas que eso los haga pecar. El enojo, un consejo está dando aquí, no debe durarles todo el día. Todas estas escrituras nos hablan de que de cierta manera nosotros tenemos la capacidad de gestionar o administrar nuestras emociones. Eso puede romper o chocar una manera en la que nosotros vemos la vida emocional con la cual tenemos. Pensamos que nosotros no podemos gestionarla, administrarla, es solamente pues algo que sentimos, así lo decimos, ¿no? Pues como por ejemplo con la pareja decimos, pues a mí me gusta y ya, y pues, ¿qué quieres que haga? En mi corazón no se manda y empezamos a decir cosas como esas. Ok, ¿qué son las emociones? Necesitamos, si vamos a hablar de la salud emocional, tenemos que partir con saber e identificar qué son las emociones. Ya te platicaba que algunos autores identifican más de 6 emociones primarias, muchas más emociones secundarias, dando a esto un resultado de más de 100 expresiones de emoción. Entonces, vamos a ver esta parte de qué son las emociones. ¿Qué son? Vamos a las emociones. Algo que yo te quiero comentar para poderlas entender un poco es, son como una señal. Son como una señal y aquellos que hemos conducido un auto, el auto en el tablero principal tiene un cierto número de indicadores para que al conductor le indique lo que el carro está padeciendo. Te puede indicar que le falta aceite y se va a iluminar el foco que parece como una aceitera. O también te está diciendo, se te está olvidando ponerte el cinturón de seguridad y está parpadeando y algunos autos está sonando un cierto ruido y nos está indicando, nos está haciendo una señal visual, en otros casos auditiva, de que tienes que hacer cierta cosa. Otros indicadores en el tablero de un auto, por ejemplo, está el ponerle gasolina, que la gasolina se está agotando. Imagínate que tú eres ese conductor y que te está diciendo que la señal, algo está pasando, que tienes que atender eso, esa señal, y tú, como buen conductor, lo ignoras. Yo quiero preguntarte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ignoras la señal de que al auto le está faltando algo? Pues vas a meterte en problemas más grandes si no lo atiendes. Lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios y en nuestras vidas es que las emociones son una señal de un estímulo en nuestras vidas. Nos avisan a algo. Nos avisan a que nos preparemos para algo. A veces nosotros queremos de alguna manera dividir las emociones en emociones positivas y en emociones negativas. Todos los indicadores de un tablero, y pueden ser muchísimos más según el auto, imagínate, eso pueden ser más de 60 indicadores en un auto. Lo que yo te quiero comentar es, si tú ves en el tablero y piensas en el tablero de un auto, dices, a ver, estas son las señales buenas y estas son las señales malas. Todas las señales son buenas, porque las vas a necesitar. Vas a necesitar de su auxilio, de que te avisen, algo está ocurriendo. Atiéndeme, por favor, porque si no me atiendes, algo va a pasar. De la misma manera, nosotros necesitamos comenzar a ver que todas, absolutamente todas nuestras emociones, no podemos clasificarlas como positivas o como negativas. Todas son necesarias. Todas las emociones son necesarias. Sí podemos tal vez dividirlas en emociones que son placenteras y emociones displacenteras, agradables o no agradables, placenteras o displacenteras. Pero todo las señales como seres humanos las necesitamos. Necesitamos de que Dios de que nuestro cuerpo nos avise de que algo está pasando. Y de hecho, en la parte en la que estamos, en la parte número 4, nuestra vida emocional y nuestras emociones son las que han estado haciendo un alto en el que tú avances, o también están yendo y dirigiéndote al avance, al avance. Son tus emociones las que te están ayudando también a avanzar.
Entonces, las emociones podemos verlas nosotros como una señal de algo que está ocurriendo, de algo que nosotros estamos identificando, de un ente. Entonces, esos son las señales. Nos señalan algunos estímulos que percibimos y esos estímulos nos hacen tomar acción. Entonces, ¿cómo funcionan las emociones? Si la Biblia nos dice en algunas partes de que debemos de sentir esto como lo que nosotros vimos de la alegría, y también nos dice que no debemos de sentir esta otra emoción como la preocupación, y también nos enseña todo esto, cómo es que funcionan las emociones. Ok, pues las emociones, cómo funcionan, lo primero que van a funcionar es así. Te voy a hacer un diagrama y comienza de esta manera. Primeramente quiero decirte que nuestra parte emocional es tan importante que, por ejemplo, en Marcos 12, del 29 al 30 nos dice, el mandamiento más importante es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De alguna manera Dios involucra todo nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro ser lo envuelve. Entonces, vamos a comentarte respecto a cómo funcionan las emociones. Las emociones inician así. Las emociones inician con un estímulo percibido o un estímulo percibido o una idea. Puede ser una idea. Ese estímulo puede ser una idea o puede ser a eso le llamamos estímulo percibido. Y en ese estímulo percibido yo quiero, para poderlo ejemplificar, ese estímulo pues llega a nuestro cerebro, llega a nuestra ínsula, llega a través de nuestros ojos, nuestro olfato, pero nuestra mente, nuestros sentidos, llega esa información. Y a esta persona le vamos a decir el consumidor, el cliente, ¿no? Esta persona en donde se percibe el estímulo, lo vamos a nosotros a conceptualizar. Voy a hablarte como si fuera un restaurante para que podamos entender. Y la entrada, lo primero es el cliente, ¿qué va a pedir? ¿Qué es lo que percibe, ¿no? La percepción. ¿Cuál es eso que identifica? Va a pedir algo el cliente. Ok. Lo segundo es que en nuestro cerebro, recuerda que estamos hablando de cómo funcionan nuestras emociones. Primero hay un estímulo percibido, o sea, el cliente llega a pedir una orden y a quien se lo pide es a algo que tenemos en nuestro cerebro que se llama amígdala cerebral. Amígdala cerebral. Está ubicada, es una pequeña cosa. A veces nosotros pensamos que solamente tenemos amígdalas acá. Es una amígdala en nuestro cerebro. Y ese cliente, ese que va a hacer su pedido en nuestras emociones, se lo pide, se lo solicita a esa amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que se encarga de nuestra parte emocional. Entonces, a la amígdala cerebral podemos nosotros pensar que es aquella la que toma nuestra orden. Es como esa mesero que toma nuestra orden. Y se comporta como un señor mesero, ¿eh? No es al cliente lo que pida. Aquí a usted no le niego absolutamente nada. Lo que mi cliente me pida, eso le voy a dar. Ok, nuevamente repito, estamos hablando de cómo funcionan nuestras emociones. Todos hemos experimentado un buen día, un mal día. Sabemos que las emociones es el motor de lo que nosotros hacemos. Así que estamos explicando eso. Hay un estímulo percibido, que es el que pide lo que quiere el cliente. La amígdala cerebral, la que toma la orden, la mesera. Y está la parte en donde van a servir eso que pidió, ¿no? El cliente, y que va a la mesera y lleva la comanda, la orden a un lugar. Puede ser la barra, puede ser la cocina. Y a ese le vamos a llamar el mesero o la persona que va a atender. Obviamente todos son procesos en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Yo solamente te lo estoy mencionando en forma de un ejemplo. Y lo que en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, no se sirve ensalada, no se sirve una bebida. Lo que se sirven son hormonas. Lo que se sirven son un cóctel, un compendio, un cóctel, una mezcla de hormonas, según lo que el cliente
pida. La barra o el restaurante servirá un cóctel específico de hormonas de lo que el cliente pida. Si el cliente pide emociones que son agradables, ahí se van a preparar un cóctel de hormonas que el cliente pidió, agradables o desagradables. Voy a decirte, por ejemplo, algunas cosas. Aquí tenemos un par de esos cócteles. Por ejemplo, está el cóctel del estrés. El cóctel del estrés, tenemos que servirle adrenalina, que está en púrpura. Tenemos que servirle noradrenalina, que está en rojo. Y a mandar la orden que el cliente pidió. También cuando experimentamos la emoción de amor, cuando esa mesera le pide a la barra que sirva amor, estamos hablando que va a servir oxitocina, la naranja, serotonina, la verde y dopamina. Sale. Y esta parte es disparada o es servida en el torrente sanguíneo. Ahí se sirve lo que el cliente pidió. Todas esas hormonas, todos esos cócteles que solicitaron, es inyectado al torrente sanguíneo. Todas esas hormonas son servidas al cliente. Y lo que ocurre, entonces estamos hablando en este sentido de cómo funcionan las emociones. Hay un estímulo percibido. Está a través de nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato. Tenemos varios estímulos en donde vamos a solicitarle a la amígdala cerebral, que está ubicada ahí, que es la mesera que va a tomar la nota que tú vas a llevar, lo que le pidas. Después, la barra de cocina, ipso facto, rápido, prepara el cóctel que pediste, sea amor, sea miedo, sea alegría, sea tristeza, y lo sirve ¿en dónde? En el torrente sanguíneo. Y después lo que nosotros vamos a experimentar, para que puedes ver aquí, ahí está, reacciones físicas o biológicas. Las emociones se expresan en reacciones físicas o biológicas. ¿Qué pasa? Que cuando se sirve un cóctel de miedo, bueno, pues ahí tenemos varias cosas, hormonas que necesita y va directamente para servir a tu torrente sanguíneo, el cóctel del miedo, y vemos nuestro corazón latir, pum, 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 nuestros músculos irrigar sangre para prepararse, para poder salir a defenderte. Y tú sabes que ese disparo es inmediato. Entonces, así es como funciona lo que son nuestras emociones. Voy a darte un ejemplo. Imagínate la sorpresa que sentimos cuando nos sale o nos ladra o algo de un perro. Que escuchamos. Has escuchado eso, ¿no? Ok. El estímulo percibido es una sensación, pues, de que el perro te va a atacar. Sea que lo viste, porque lo viste y se te dejó ir. Sea que lo escuchaste, ni lo ves, pero escuchas el o algo así. Entonces hay un estímulo. El estímulo lo hemos percibido según nuestros sentidos y se lo vamos a llevar la orden a la amígdala cerebral. Le vamos a decir, tengo miedo. La amígdala dice, ¿tiene miedo, caballero? Miedo le damos. Y se prepara los cócteles de miedo, paz. Y sentimos en nuestro cuerpo, nuestro corazón palpitar, las ganas de correr. Y vámonos, ¿no? Patitas, ¿para qué te quiero? Yo te quiero preguntar porque a muchos de nosotros nos ha pasado alguna vez o más de una vez. Este proceso es en milisegundos. Es rapidísimo. Rapidísimo que está ocurriendo en lo que los estímulos que percibimos a lo que nos sirve nuestro cóctel en el torrente sanguíneo pasan segundos. Apenas escuchamos el guau, guau, guau y ya estamos preparados en la emoción para poder correr, gritamos también muchas veces, ¿no? Y esa acción se debe a todo este proceso que te estoy platicando de las emociones.
Entonces, ¿recuerdas también lo que nosotros vimos la semana pasada, lo que pasaba en Múnich, Alemania? Estas personas estaban percibiendo un estímulo, el cual era el partido, y ellos tenían miedo, tal vez miedo a perder, a que no ganara su equipo, y estaba pidiéndole a la amígdala cerebral, yo estoy estresado, estrés le servimos, su cóctel de estrés, y al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo en el estrés, sabes que hay palpitaciones, y recuerda cómo se dispararon los paros cardíacos. Es solamente, todos aquí hemos experimentado todo este tipo de cosas, y así es el proceso de las emociones. Respecto a nuestra vida emocional, viendo este ejemplo de cómo funciona nuestro organismo, lo que nosotros funcionamos emocionalmente hablando, quiero hacerte una pregunta muy clara. ¿Qué cosa, de qué paso, qué fase el estímulo percibido, la amígdala cerebral, la barra o el restaurante o la reacción física o biológica, qué parte puede modificarse de todo eso? ¿En qué parte yo puedo modificar? ¿Crees que tienes el control de la mesera que toma notas, la amígdala cerebral? ¿Puedes controlar la amígdala cerebral? ¿Puedes controlar lo que es la barra? El que no, te pedí miedo, pero no me lo sirvas porque ya no quiero, o sea, ya estoy harto de sentir miedo, ya estoy harto de sentir enojo. ¿Puedes controlar a la barra? Ese te lo sirve, ¿no? Lo que pida la mesera, eso le servimos. O quiero preguntarte, ¿tienes control también sobre lo que es tus reacciones fisiológicas, biológicas? Es decir, en tu torrente sanguíneo están pasando todas esas hormonas que te sirvió el cóctel a tu torrente sanguíneo, y aunque esté en todo tu cuerpo todo ese cóctel de hormonas, ¿crees que puedas controlar? No, a mí no me palpitas, corazón, no, tranquilo. No puedes, no tienes control sobre eso. La única parte en el proceso emocional que tú y yo tenemos una cierta injerencia es en donde comienza todo, y es en el estímulo percibido, en la idea. Porque volvamos al ejemplo del perro. Imagínate, ese estímulo percibido puede ser erróneo. Pensamos, cuando escuchamos, que estaba suelto, que nos podía morder, y por eso le pedimos a la mesera, sírvame, miedo, porque quiero correr. Obviamente no pensamos así, eso pasa en un proceso interno, y estamos preparados para correr, de hecho corremos, y después volteamos hacia atrás, y decimos, ay, estaba amarrado, ay, qué bueno. O le habló su dueño a tiempo. El estímulo percibido es la manera en donde tú y yo podemos controlar lo que es nuestra... Y no hablo de controlar como controlar, sino de poder gestionar, de poder administrar, de poder darle la vuelta a lo que comúnmente tenemos en nuestras emociones. Porque podemos filtrar, podemos cambiar, podemos asegurarnos de lo que realmente estamos percibiendo. Yo te quiero comentar algo, muchas veces, por eso es que Filipenses 4:4 que nosotros habíamos leído, Filipenses 4:4, Dios no tiene ningún problema con decirnos que vivamos con alegría. Dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría. Dios no tiene problema en ese sentido, en decirnos, en demandarnos que nuestra vida se debe de caracterizar por alegría. Porque Él sabe que nosotros, en nuestra salud mental y en lo que nosotros vamos a percibir, es en donde tenemos que trabajar. ¿Qué estamos percibiendo? En una y en otra vez nos habla de que tengamos fe. Nuestra percepción debe ser una percepción de fe. En esta parte, entonces, en la parte emocional, yo quiero decirte que necesitamos trabajar. Filipenses 4:6-8 dice, no se inquieten por nada.
Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Dios sabe que las emociones pueden gestionarse, y no en la mesera, no en quien sirve el cóctel de hormonas, no en tu cuerpo, en la percepción de la idea que tú tienes. Y eso va a ser cambiada a través de la transformación de tu mente, que tú seas consciente, intencional, de, a ver, está amarrado el perro. ¿Yo por qué tengo miedo? Muchas fobias son porque ya damos por hecho muchas ideas. Se me va a subir, me va a picar. Eso le sirvo, señorita. ¿Eso quiere? Eso le damos. Y a correr. Súbete a la silla que hay ratón. Súbete a la silla que hay cucarachas. Porque tienes estímulos mentales fijos. Es la forma en la que has reaccionado. Otra cosa también quiero decirte, muchas veces de ese estímulo o ideas percibidas es en lo que en nuestra casa se hablaba, se decía, escuchábamos. ¿Y has visto familias que tienen un mal carácter, enojones, con amargura? Tienen mismos patrones de pensamiento, de ver las cosas. Y también por eso es que ves una familia en donde la mayoría de la familia son pesimistas o cosas así, y ves a una persona dentro de esa misma familia optimista. Una persona que dices, ¿de veras eres parte de esto? ¿Eres tú también parte de esta familia? Pues no parece. Es porque esa persona percibe las cosas de una manera diferente y la señorita que toma la nota sirve cócteles diferentes de emociones que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da serenidad, que nos da descanso, que nos da todo eso. Entonces es muy importante que tú puedas entender y decir, ok, mi salud emocional la voy a lograr aquí. ¿Qué es lo que estoy percibiendo? Otra de las escrituras que nosotros vemos es, oye, ¿y las emociones cuánto duran? Porque yo leer Efesios 4:26 y donde dice, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar y que el enojo no debe durarles todo el día, pues ¿cómo le hago que el enojo no me dure todo el día? Eso para muchos puede ser complicado, pero no solamente el enojo, tal vez tienes otras emociones que sientes como percepción. Todos comienzan con una idea percibida por olfato, por ojos, por mente, por oídos, por nuestros sentidos. De hecho, las emociones le llaman el sexto sentido. Algo que ocurre es que decimos, oye, es que mi hijo lleva deprimido tanto tiempo. Ojo, es un estado emocional. Es que mi esposo se la vive enojado, o sea, enojado es su segundo nombre, ¿no? Parece que las emociones nos están durando mucho tiempo. Hay personas, aunque sean cristianas, viviendo por mucho tiempo con angustia, con tristeza, con miedo, con ira, con muchas cosas. Uh, lo que yo quiero decirte es, si la palabra de Dios nos dice que cuando experimentemos emociones es válido, es una señal. El enojo a veces es correcto porque nos hace molestarnos, indignarnos de cosas malas, son cosas buenas. Todas las emociones son correctas, necesarias, son esos indicadores que nos hacen reaccionar. Pero también algo que nos advierte la palabra es, no debe durarte todo el día. En este caso, en esa emoción que es no placentera, que es el enojo, si te dura todo el tiempo te va a hacer pecar. No debe durar todo el día. Pero ¿cómo le hago, Fernando? El punto es ¿cómo le hago? Yo creo que no me debe durar todo el día, pero ¿cómo le hago? Es esa la pregunta, ¿no? Y bueno, pues ahora a veces mucha gente puede estar peleada con Dios, de decir, Dios, pero ¿cómo es que me dices que no me dure todo el día si no puedo controlar lo que siento? Lo que se sirvió, lo que el cliente pidió, lo que la mesera pidió, lo que en la barra prepararon de cóctel de hormonas y se inyectó en la sangre y el cuerpo reaccionó. Se ha demostrado científicamente que la emoción va a durarte 90 segundos. 90 segundos. En tu torrente sanguíneo, con todas esas respuestas en tu cuerpo a hacer, y después desaparecerá, tu cuerpo lo absorberá y se acabó la emoción. ¿Cómo que se acabó la emoción? ¿Te ha tocado escuchar esta parte de, mira, si te enojas, cuenta hasta 100?
es una interesante solución. Contar hasta 100, distraerte, irte, pararte, caminar. Vencer el reto de los 90 segundos es lo que muchos están perdiendo o ganando actualmente. ¿Por qué? Ok, porque muchos dicen, "Bueno, yo sí cuento, tú sí cuentas y el enojo no se te quita". Mira, aquí no hay que a ti te dura más la emoción, a mí me dura más. Está demostrado científicamente que a todos, mujeres, hombres, chicos y grandes, nos dura esa receta, nos dura 90 segundos, minuto y medio. ¡Ah, caray! ¿Y cómo está esa cosa, no? Si no siento eso, ¿ok? A ver, voy a decirte un ejemplo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Pues yo sí cuento hasta 100 cuando estoy enojado, sí cuento hasta 100. Y hay muchas personas que cuentan así. Por ejemplo, están contando. Ok, voy a contar hasta 100 porque estoy muy enojado. Dicen están 1, 2, 3. Ese maldito me la va a pagar. 4, 5, seguro lo hizo a propósito. 6, 7, 8. Me tomó por un tonto, por una tonta. ¿Quién cree que soy? 10, 11, 12. ¿Quién se cree que es? 13, 14. Siempre me hace lo mismo. 15, 16. Que no se me aparezca porque lo ahorco. Y siguen contando. Eso no está correcto. No está correcto que te vayas a caminar, que cuentes, que hagas, que deshagas, mientras otra vez el cliente le está pidiendo o está reafirmando la misma emoción. Este ejemplo que te comenté del conteo, que 1, 2, 3, y ese maldito ahí entró otra vez el pedido. Y es lo que tú ves en la gráfica de que está en la punta de los 90 y luego va a bajar obviamente y vuelve a agarrarse, vuelve a agarrarse, vuelve a agarrarse. Porque estamos alimentando la idea, la idea, la idea y la idea una y otra vez. Estamos haciendo el mismo pedido y la señora que toma la orden, eso le damos. Y el que prepara el cóctel, eso servimos. Y el cuerpo, así reaccionamos. Y es un cuento de nunca acabar. Muchos de ustedes están a punto de perder su matrimonio o muchas cosas porque no controlan sus emociones. Porque están insistiendo, insistiendo y insistiendo en la manera en que perciben las cosas. Verdaderamente hay solución en distraerte, hacer cosas, pero no alimentar la emoción, y vas a ver que eso se va a controlar. Puedes respirar profundo, puedes contar, pero sin alimentar, y pueden hacer muchas otras cosas que después les platicaré porque no hay tanto tiempo. Pero no necesitamos hacer otra vez el mismo pensamiento, porque continuamos segregando sustancias químicas si seguimos haciendo lo mismo. Por eso en Efesios 4:26 Dios decía, mira, si se enojan, es válido, pero no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Corten, corten. En un sentido, la emoción es igual a esos 90 segundos por el tiempo de idea o creencia que tú percibes que decidas mantener. Súmale o pone lo que tú quieras acá. 90 segundos por, muchos llevan años dándole vuelta a lo mismo, en un estado emocional, porque la que recibe la nota, eso agarra. El que prepara cócteles, eso prepara, y tu cuerpo reaccionando igual. Muchas de las emociones que no son gratas hacen nuestro sistema inmunológico bajo, no nos deja dormir, mala digestión. Todo eso todas esas hormonas en el torrente sanguíneo, nos vemos más viejos, más acabados. ¿Has visto que que entran a un gran problema y después dices, oye, ¿qué te pasó? Te acabaste porque todo ese torrente de hormonas en el cuerpo no los puede superar. Yo quiero comentarte algo. Mira cómo Dios es tan especial, porque nosotros tenemos el hábito de mantener lo que estamos percibiendo. Dios, por ejemplo, nos dice, perdona. ¿Qué es perdonar? Ya, sácate esa idea de la cabeza, ya, déjamelo a mí.
déjenme a mí la venganza, yo soy el Señor. Ah, no, ahí lo tenemos. Ojalá le pase. Y nuestras emociones, estamos alimentando las emociones, sirviendo el cóctel una y otra vez. También nos dice, confiésense unos a otros sus pecados. Dios es sabio, hermanos. Confiésense unos a otros. Él sabe, mira, si tú no lo confiesas, aquí lo traes. Y estás pensando, mira lo que hice, no puede ser, cómo me atreví, etcétera. Cómo Dios en su palabra siempre nos da consejo de desahogar nuestra mente, porque Él quiere que tengamos emociones saludables. Y nosotros lo que nos aferremos es a esa idea. Por eso en Mateo 7:24 dice, mira, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. A mí me impacta los descubrimientos científicos hoy en el 2020. Pero, ¿y si la ciencia no te diría que dura 90 segundos? ¿Lo creerías? Y si supieras, y si no supieras que todo inicia en tus pensamientos, ¿pedirías perdón? ¿Confesarías tus pecados? ¿Cuidarías tus pensamientos? Interesante. La ciencia confirma lo que la palabra de Dios, pero por eso con Dios es por fe. Y hoy no se han descubierto cosas más interesantes que después te dirían, si hubiera sabido, le hubiera hecho caso a Dios. Hazle caso a Dios, es Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante esta parte espiritual de cómo lidiar con tus emociones. Así es, familia. Tenemos emociones, un cúmulo de emociones, cosas que estamos percibiendo todos los días y nos hacen tomar acción. Hoy las emociones son tan importantes que ya no importa qué estudiaste, porque a veces tus emociones te tienen atado en la inseguridad, en el fracaso, en la no acción, porque estás con todo una situación mental incorrecta. Dios nos llama todavía más a poder nutrirnos de su palabra, de la verdad, de deshacernos de todas esas ideas que nosotros recibimos de nuestra familia y que nos hacen y nos provocan en acciones incorrectas. De todo corazón, perdón, yo creo, deseo y anhelo que tú puedas mejorar en lidiar con tus emociones. Esto es un extracto, es tan poquito, pero espero que te haya ayudado a que puedas caminar hacia tu salud emocional. Si en tu casa hay gritos, estás manejando mal las emociones. Si en tu vida, en la inmoralidad, no sabes cómo reaccionar, por eso dice la Biblia, párate, salte, huye de la inmoralidad sexual. Claro, esos 90 segundos sí se va a ir, pero te vas caminando y sigues pensando, ay, mira lo que vi, mira lo que pensé, y caes. Entonces, puede ser vencido todo aquello que tú estás en este momento padeciendo. Así que te quiero pedir que tú puedas echarle todas las ganas y que podamos salir adelante.